Vamos a hablar ahora de un tema judicial muy importante. Has escuchado seguramente de la extinción de dominio. Términos judiciales que tienen que ver específicamente con la pérdida de una propiedad de un bien cuya fuente de adquisición haya sido producto, por ejemplo, del crimen organizado. A eso se refiere la adquisición o en todo caso la extinción de dominio. En pocas palabras, pasa al Estado un bien adquirido de manera irregular. Pero hay un proyecto de ley en el Congreso de la República que intenta modificar todo este procedimiento. ¿De qué se trata? Vamos a conversarlo con el doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista. Doctor Quiroga, ¿cómo está? Bienvenido a RPP. Buen día, ¿Cómo está? doctor. Buenos días. ¿Cómo está, Noemí? ¿Cómo le va? Doctor Quiroga, cuéntenos, ¿qué es lo que busca este proyecto de ley que se está debatiendo en el Congreso de la República concretamente? Porque se hablaba de que esta figura jurídica de la extinción de dominio se había utilizado en algunas ocasiones con una suerte de, si se quiere, abuso, ¿no? Al menos en algunos casos. Sí, bueno, el tema es simple, ¿no? Porque hay, digamos, la colisión de dos situaciones que están previstas en la Constitución. Por un lado, el derecho a la propiedad, que constituye no solamente un derecho que está en la Constitución, Mm, sino es considerado un derecho fundamental. Todos tenemos derecho a tener una propiedad y a que el Estado respete la propiedad. Y a nadie se le puede privar de su propiedad, salvo en caso de expropiación declarada por ley del Congreso y previo pago justipreciado. El problema es que con la ley de extinción de dominio se permite que bienes que han sido producto del delito y que han sido adquiridos como consecuencia de las ganancias ilícitas ya no se considera una propiedad, se considera que la adquisición de esa propiedad es irregular y por lo tanto no tienen la protección de la Ujú. ley. El problema está en dónde ponemos la carreta, delante o detrás de los bueyes, porque si estamos hablando de bienes que se van a extinguir porque son producto del delito, mm, parece natural y obvio que primero tenga que probarse el delito. Pero como la ley dice que es autónomo la extinción de dominio, resulta la claro. contradicción, a veces del abuso, en que personas que no han sido condenadas o personas que han sido absueltas, a pesar de que han sido encontradas inocentes por el Poder Judicial en el proceso penal, se les extingue el dominio. Entonces, una contradicción y un claro abuso, porque si estamos hablando de extinguir el dominio porque es producto del delito y la persona es absuelta o no ha sido culpada, ¿cómo entonces se puede extinguir esa propiedad? Mm, Exacto, no es claro, doctor Quiroga, y justamente se hablaba de que esta norma que ha sido aprobada en primera votación afecta también algunas actividades económicas formales en nuestro país. Pongo el ejemplo del caso de un vehículo de una empresa de transportes que fue intervenido por la policía y trasladaba, por ejemplo, conchas de abanico, que no está permitido hacerlo, pero no era la empresa, sino era otra persona ajena y finalmente terminó siendo afectada. ¿Cómo se explica esta situación, doctor? ¿Esta nueva ley lo permite? No es, esta nueva ley más bien pretende corregir eso, ¿no? Pero el tema que usted Ya. pone claro. sobre la mesa es clave, ¿no? La pregunta es muy clara. ¿La extinción de dominio puede darse porque sí? ¿O la extinción de dominio es consecuencia de una investigación previa y una sanción penal? Porque lo que ocurre es que se dan muchos abusos. Cuando a una persona le extingue Mm, el dominio, esa propiedad pasa al Estado. Y en el fondo, si no hay un delito detrás o previamente acreditado, se convierte en una confiscación. Y eso está prohibido en la Constitución. La Constitución no permite la confiscación, permite la expropiación. Y entonces estamos hablando de ajá, expropiaciones encubiertas sin pago, en donde esos bienes pasan a ser utilizados por la fiscalía, por la policía, en general por el sector público, y los ciudadanos se ven imposibilitados, porque la ley es muy dura, casi no permite el derecho de defensa, ¿no es claro. cierto? Imposibilidad de su propiedad. Entonces, gente que ha sido investigada y que ha sido sobreseída o que ha sido descartada de la investigación, igual le hacen un proceso de extinción de dominio. Entonces, ¿cómo es posible que alguien Claro. diga que una propiedad es producto del delito si la persona ha sido exonerada de la responsabilidad en el delito? Ahí se presenta un abuso y un exceso, como ha sucedido antes con el tema de las detenciones preliminares o con el tema de las bandas criminales o asociación para delinquir, donde Mm, la ley dice que son tres, ¿no es cierto? Y entonces en el caso de Kuczynski, por ejemplo, fue la situación ridícula que para poder
denunciarlo por organización criminal, denunciaron a él, la secretaria y al chofer. Y ahí están los tres, esa es la banda, ¿no? O el caso de lavado de activos. Entonces, si bien es cierto, son figuras importantes para la lucha y la represión contra la criminalidad organizada, no pueden llevarse al exceso porque terminan siendo perjudiciales para ciudadanos que no les corresponde ni organización criminal, ni lavado de Claro. activos, ni en este caso extinción de dominio. De eso se trata, de poner las cosas en su justo medio. No es un problema tanto de las leyes, es un problema de los operadores, Claro, de la de aplicación en todo caso de las leyes, doctor Quiroga. cómo interpretan esas normas Claro. de manera tan exhaustiva. Nos puede pasar a cualquiera. Mañana más tarde a ustedes o a mí, ¿no es cierto? A alguien se le ocurre que los bienes son de dudosa procedencia y por lo tanto los extinguen a pesar de no tener ninguna responsabilidad criminal. Mm, Pero en un país en el que las sentencias judiciales, porque lo que busca este proyecto de ley es que, por ejemplo, se proceda a aplicar la figura de la extinción de dominio con una sentencia firme y consentida, ¿correcto? Pero en un país en el que Bueno, los procesos judiciales duran años de años, doctor Quiroga, ¿no sería darle carta libre, no sé, se me ocurre, a bandas de narcotraficantes, de crimen organizado para que puedan mantener sus bienes? pero pongámoslos al revés, pues. Si no hay sentencia y usted es considerado por la Constitución inocente, ¿cómo y en nombre de qué le extinguen su propiedad? ¿Cómo? Porque ahí entonces, si fuera solamente narcotraficantes o extorsionadores o sicarios, no habría ningún problema. El problema es cuando se lo aplican a un inocente, a una persona que no es Entonces, ¿se responsable. podría definir Por eso yo delitos decía al principio, específicos? Por ejemplo, ¿qué primero? ¿Perdón? ¿se podrían definir delitos específicos para aplicar la extinción de dominio, por ejemplo? Pero aún así, o sea, no es solamente la aplicación del delito, Ajá, es que tiene que haber una responsabilidad. O sea, a mí me pueden imputar por cualquier delito también, por más grave que sea, ajá. pero dice la Constitución que soy inocente hasta que no se demuestre lo contrario con una sentencia, por lo menos en primera instancia. Entonces, el problema acá es que como los fiscales entienden que es autónomo, independientemente de que usted sea absuelto y la ley lo considere, la justicia lo considere inocente, Mm. igual le hace extinción de dominio. Esa es una contradicción y un claro abuso. Y en mi concepto, y lo vengo diciendo hace tiempo, es una expropiación encubierta. Doctor, ¿existe una posibilidad todavía que esta ley, esta propuesta no se aplique? Entendemos que ha sido aprobada en primera votación. ¿Qué más falta? Bueno, la segunda votación, cuando se reanude la legislatura ordinaria en el próximo trimestre, o también puede ser perfeccionada. Pero el tema es bien simple, ¿no? La ley de extinción de dominio tiene que existir para aquello que corresponda que exista, Mm. para poder quitarle a los delincuentes las ganancias ilícitas, pero no para afectar a los ciudadanos que tienen una vida económica normal, natural, que de pronto ven extinguida o ven afectada su propiedad o les quitan su propiedad y sin tener ninguna responsabilidad determinada. Entonces, ahí claramente estamos yendo contra la Constitución que dice que el derecho a la propiedad es inviolable. ¿Cómo queda esa cláusula de la Constitución que dice la propiedad es inviolable si una autoridad o un fiscal le quita su propiedad sin tener siquiera una responsabilidad determinada? Muy bien, doctor Quiroga, gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en RPP. Gracias, Buenos doctor. días, gracias. Buenos días y felices fiestas para ustedes. Igualmente, el doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, comentando y analizando este proyecto de ley que busca modificar esta figura jurídica denominada extinción de dominio. Te lo contamos primero aquí en RPP Confianza y Credibilidad por todos